noches, bienvenidos a las 8:45. Arrancamos ya en este espacio de entrevistas y análisis en temas de coyuntura. Hoy vamos a hablar a propósito del aniversario número 37 de la promulgación de la Constitución Política de la República de Guatemala. Hoy se llevó a cabo una sesión solemne en el Congreso para conmemorar esta fecha. Vamos a hablar precisamente de ese tema. Antes saludamos a Mariano Rayo, que nos acompaña esta noche acá en el estudio. ¿Qué tal, Mariano? Gracias, Mario, buenas noches, gracias por aceptar que te acompañe hoy martes, no es un día ordinario. Siempre bienvenido. No es un día ordinario, una noche ordinaria que esté por acá, pero bueno, con gusto vamos a hablar otra vez del aniversario de nuestra Constitución Política de la República. Por supuesto, y para hablar de este importante tema, para hablar de la Constitución Política de la República de Guatemala, nos vamos a enlazar ya a esta hora de la noche con la licenciada Dina Ochoa, presidenta de la Corte de Constitucionalidad, y también con el licenciado Roberto Molina Barreto, magistrado también de la Corte de Constitucionalidad. A ambos muy buenas noches, bienvenidos acá a las 8:45. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, magistrados. Buenas noches, un gusto en saludarlos nuevamente, señora presidenta. 31 de mayo, por el decreto 286 de la Asamblea Nacional Constituyente, pues se instauró de que cada 31 de mayo se conmemore la Constitución Política de la República. Ya en varias oportunidades hemos coincidido en esta fecha y hemos conversado. Entonces la pregunta es, 37 años, hoy, 31 de mayo del 2022, ¿hay algo diferente, algo que quiera destacar? A efecto de ver qué podemos sacar de este día de conmemoración de nuestra Constitución Política de la República. Buenas noches, Mariano y Mario, por este espacio. Muchísimas gracias a todos los televidentes y a mi colega, el magistrado Roberto Molina. Bueno, creo que la Constitución ha tenido cambios desde su historia. O sea, la historia de la Constitución nació en una Constitución de los Estados Unidos de América en 1787. Luego hay una Constitución de Bayona de 1808 y luego una Constitución de Cádiz de 1812. Si nos damos cuenta en la historia de nuestra nación, resurge una historia de una Constitución de 1945 y luego la Constitución que hoy está cumpliendo 37 años. Creo que la Constitución, como una norma importante para todos los guatemaltecos y guatemaltecas, ha permitido regular los poderes y órganos del Estado y establecer las obligaciones y derechos con respecto al Estado, de las autoridades públicas y de los habitantes y ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Creo que si no tuviéramos una Constitución, ya hemos sufrido de alguna manera algunos cambios que nuestra Constitución tuvo a bien poder proteger de esos golpes de Estado. Creo que ha sido la norma suprema que ha mantenido la estabilidad de nuestro país. Ahora bien, magistrado Roberto Molina Barreto, en estos 37 años, ¿cuál cree usted que han sido momentos especiales o momentos a destacar en la historia de nuestra Constitución que, digamos, han marcado la historia reciente de Guatemala si partimos de su promulgación del 85 para acá? Bueno, pues que, como decía la señora presidenta de la Corte, para poder hacer una comparación y saber qué es lo que ha pasado en la historia de esta Constitución, Mario, pues basta recordar la historia a quienes nacimos en los años 50, precisamente que viene de los años 40, 45 en la Revolución, y todos los sucesos que ocurrieron en la década de los 50, 60, 70 y en el 82, que se dio un rompimiento del orden constitucional
y esto motivó el que se pudiera convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Si nosotros revisamos esos años previos al 82, pues recordaremos que eran regímenes militares, había mucha sindicación de fraudes electorales, había muchos abusos de autoridad de parte de esos regímenes militares, y llegó a tal grado la desesperación y la sindicación de fraudes electorales que se da ese rompimiento constitucional y se motiva la promulgación de nuestra actual Constitución Política de la República, en la cual pues viene ya a ser unos regímenes de gobiernos civiles, que posiblemente también en algunos ha habido un autoritarismo, algún abuso, y que hayan, tal vez la primera situación que nos puede llamar la atención es los abusos de gobiernos militares, pero también abusos de gobiernos civiles. En los años 90, recordemos que hubo un presidente que pretendió desconocer la Constitución Política de la República, me refiero a Jorge Serrano Elías. Se da esa conato de rompimiento, lo digo conato porque fue precisamente la Corte de Constitucionalidad la que rescata ese orden constitucional, y también se han dado muchos eventos en esta, digamos, primavera, se le llama a esta etapa de la Constitución, muchos eventos que nos han marcado, especialmente con las disposiciones que se dan, que motivan mucho confrontamiento de orden ideológico. En aquella oportunidad, antes del golpe, pues había una guerra civil en el país, habían ideales, y ahora pues siempre sigue estas situaciones que nos provocan algún tipo de confrontamiento, ya no con las armas, pero sí con algunas ideas extremas, y esas son circunstancias que han dado motivo para ciertos eventos de mucho impacto en el país. Eh, Presidentes procesados penalmente, perseguidos, no digamos situaciones de cambios de autoridades abruptas. En fin, se ha dado una serie de situaciones, pero siempre entre el ámbito puramente de lo que es el sistema republicano y especialmente el democrático. Y también termino con la situación más importante, que es que a partir de esta Constitución realmente, y no lo digo en teoría, sino realmente hay un gran esfuerzo por respetar los derechos fundamentales de los humanos. Magistrado Molina Barreto, bueno, yo creo que ambos han coincidido en hacer algún repaso histórico, destacando algunos elementos importantes, sobre todo para la audiencia más joven que tiene Canal Antigua. Pero bueno, ya son 37 años, poco a poco. Esta es la Constitución que ha estado más tiempo vigente en años, y eso pues permite ya tener otro tipo de evaluaciones más allá de algunos hechos que ustedes han destacado. Yo hacía mención al decreto 286 de la Asamblea Nacional Constituyente, porque en ella se instruye, le dice a los órganos, a los organismos del Estado, a la ciudadanía, que se aproveche este día para conmemorar a la Constitución, no solo para repasar. No quiero entrar a valorar mucho la sesión solemne del Congreso hoy, con la notoria ausencia del presidente de la República y el actual presidente del Congreso de la República. En fin, como que se ha perdido y se ha olvidado la razón por la cual los constituyentes decidieron que el 31 de mayo fuera algo más. Anteriormente, pues no solo estaban los actos protocolarios, se hacían eventos, habían debates, diálogos, publicaciones. Hoy, por ejemplo, por lo menos yo no tengo recuerdo haber leído un medio de comunicación hoy que se destacara algo acerca de nuestra Constitución. Como que hay, no sé, magistrado, como que ya lo estamos tomando como algo que ahí está, que es nuestro marco general de convivencia dentro de la República de Guatemala, pero de ahí no pasamos. ¿No cree que algo debe de suceder para revalorizar, para repotenciar la riqueza del contenido de nuestra Constitución Política de la República? Por supuesto, Mariano, es fundamental que todos los que vivimos en este país
podamos conocer los derechos fundamentales que tenemos, los derechos humanos, y esos están plasmados todos en la Constitución Política de la República. Fue promulgada en 1986, pero contiene normas que dicen, mire, en derechos humanos, aunque no estén incluidos en esta Constitución, prevalecen, porque también el derecho internacional en materia de derechos humanos prevalece sobre el derecho interno. Entonces, esa sería motivación suficiente para estarlo revisando, conmemorando y celebrando, sabiendo que hay derechos fundamentales de primera, segunda, tercera y ahora hasta de cuarta generación que nos permiten vivir en libertad, poder ejercer nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos cívicos, nuestros derechos políticos, poder conocer la estructura del Estado, saber qué es el espíritu, cuál es la finalidad del Estado. Creo que sí, tiene razón y es lamentable que se haya perdido el interés del guatemalteco, posiblemente, y con mucho respeto lo digo de los jóvenes, de que muchas veces no saben ni lo que es la Constitución. Yo recuerdo que en la Corte dimos muchos cursos de derechos cívicos y políticos en base a la Constitución, incluso lo teníamos que ir a dar al Colegio de Abogados, donde era evidente que ni siquiera los profesionales del derecho conocían esos derechos fundamentales, esa estructura del Estado. Creo que debería ser una tarea de todas las autoridades y todas las instituciones del Estado fomentar esa formación cívica que necesita el guatemalteco para tener patriotismo, para tener realmente la gana de vivir, trabajar acá, heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos un Estado de Derecho, un Estado donde podamos vivir en paz, en que ya no nos fijemos en tanta confrontación y que haya plena libertad de poder participar, uno por supuesto dentro del marco legal. Es lamentable realmente que se haya perdido ese interés. Yo también recuerdo que en los colegios se daban este tipo de actos cívicos que realmente se sentía muy agradable a uno en esa época poder enaltecer en nuestras propiedades cívicas del país. Ahora, magistrada presidenta Dina Ochoa, digamos, se cumplen 37 años de la promulgación de esta Constitución y también en este 2022, 26 años de aquellas reformas de 1994, que fueron orilladas ya por el evento que hacía mención el magistrado Molina Barreto con lo que ocurrió en 1993 con el autogolpe de Estado de Serrano Elías. ¿Cree usted que si no hubiese ocurrido ese evento, esa Constitución no hubiera tenido esas modificaciones o ya pasado el tiempo hubiese habido algún consenso en cuanto a hacer algunas reformas? Gracias, Mario. Básicamente creo que estas reformas se dan a causa de ese evento. Los seres humanos y los pueblos van teniendo cambios sustanciales desde esa forma integral que tiene todo Estado. Creo yo básicamente que cada uno o cada ser humano que conforma los entes de Estado tienen pensamientos totalmente distintos. Creo yo, básicamente, que no hubiera habido los cambios, tendríamos que haberlos analizado, tal como lo manifiesta mi colega, el magistrado Molina, pues los seres humanos de aquel tiempo, los hombres y mujeres de aquel tiempo, no piensan de la misma manera que estamos pensando ahora. Creo que uno de los pilares fundamentales es preservar el Estado de Derecho, es preservar esos derechos fundamentales que debemos de garantizarle y que se deben de garantizar al pueblo de Guatemala. Como se decía, es el reconocimiento también de ese bloque constitucional en donde se tienen esos derechos humanos. Creo que los guatemaltecos históricamente pasamos por conflictos que trajeron como consecuencia la muerte de muchas personas.
creo yo que el análisis que tienen los jóvenes en este momento es totalmente distinta del análisis que sucedieron hace 37 años. Creo que los constituyentes pensaron por todo el proceso de descomposición que en algún momento se había sufrido en nuestra nación. Ahorita, pues creo que los pensamientos son totalmente distintos. Veo que se analiza que existe un desdén, creo que probablemente no sea un desdén, sino que Guatemala, como el mundo, ha pasado un proceso de shock al tener esta pandemia, y el poder ir incorporándose a los espacios, pues sin tanto temor también es una forma distinta de pensar. Creo que los seres humanos cada día tenemos pensamientos totalmente diferentes. Tal cual lo decía mi colega, pasamos un movimiento armado, luego se pasa de una forma distinta, y que creo yo que antes la gente fallecía por balas, ahora muchas veces la gente fallece por las propias palabras que dicen los demás. Entonces creo que esa concepción hay que analizarla desde cada aspecto político-social, que los ciudadanos y las ciudadanas guatemaltecas podemos analizar. Magistrada Presidente, ustedes en la Corte realizaron un evento, más bien una sesión solemne, una actividad solemne hoy para conmemorar los 37 años de la Constitución Política de la República. También ya mencionamos lo que se dio en el Congreso, pero si uno escucha y repasa, y no quiero referirme a algún discurso en particular, pero mucho uno escucha, y si repasa algunos otros discursos del pasado, como que hay una repetición o refritos, dirían otros, de expresiones que son como ya muy triadas. No quiero faltar el respeto a nadie, pero incluso la revista Opus Magna Constitucional del Instituto de Justicia Constitucional carece de ese, como tratar de reavivar el interés, no solo por los derechos que tiene impregnada nuestra Constitución, sino también las obligaciones que como ciudadanos tenemos que cumplir, porque la vida no solo son derechos, son obligaciones. En este periodo que a usted le toca presidir, magistrada Presidente, ¿no considera usted que algo pudiera hacerse para reavivar lo que en algunos momentos he considerado una asfixia de la justicia constitucional en Guatemala? Gracias, Mariano. Como le decía, si usted se da cuenta, estamos pasando por un proceso postraumático, podría decirlo, del proceso del COVID. Si usted se da cuenta, en todos los canales, en un año, se pasó diciendo toda la problemática del COVID, las personas que fallecieron, las personas que a la fecha, a pesar de haber pasado todo ese proceso de contagio, siguen contagiándose. Yo creo que no es que la Corte o la ciudadanía en general no tenga el interés de reconocer ese contrato social, como decía Rousseau, sino que es básicamente por esa problemática que acaba de pasar el mundo en general. Yo recuerdo, y usted también han hablado muchísimo del tema de la pandemia. Creo que ahorita tenemos que retomar y manifestarle que desde el instituto, que todos los magistrados y magistradas estamos muy interesados específicamente para retomar nuestra vida normal, porque pues tuvimos que hacer y cambiar la forma de trabajo, que sea de paso, quiero decirle a la ciudadanía que no se dejó de trabajar
porque lo hicimos a través de los medios electrónicos, a través de todos estos medios para poderle dar una respuesta a la ciudadanía. Creo que debemos de analizar, hacer o parar un poco. Creo que la ciudadanía en general y todo el mundo debe de parar y analizar la forma o los mecanismos de cambio, de unidad que debe tener el pueblo en general. Siempre nos hemos unido cuando existen conflictos o desastres, como en este caso la pandemia, en algunos otros eventos como los terremotos, etcétera. Vemos a los guatemaltecos y las guatemaltecas con diferente forma de pensamiento unidos para poder rescatar y salvar nuestra nación. Ahorita creo que estamos retomando, quiero decirle que desde el instituto estamos realizando actividades precisamente para hacer esa sensibilización, para ir cambiando todas esas formas y que la ciudadanía en general tenga esos ánimos nuevos. La verdad es que venir a una ciudadanía en donde a lo mejor han fallecido varias personas de su familia, pues hay que pasar ese proceso de duelo, hay que pasar ese proceso de comprensión y realizar una nueva forma de poder llegar a la ciudadanía en general. La Corte de Constitucionalidad, a través de los magistrados y magistradas que conformamos la octava magistratura, tenemos muchísimo interés precisamente que la ciudadanía conozca. Hemos realizado muchos eventos. Usted hablaba hace un momento del Opus Magna. Claro, es un documento que han aportado, no esta magistratura, sino ha venido a través de los pensamientos de otros constitucionalistas para poder transmitir en general a la ciudadanía sobre ese derecho constitucional. Hemos realizado, quiero contarles, hemos realizado la primera constitución en sistema braille. Hemos traducido constituciones para niños y niñas para que puedan entender los derechos y obligaciones que se tienen. Ahora, magistrado Molina Barreto, han pasado 37 años y ya como se ha dicho, pues bueno, tanto el mundo como nuestro país vivía en otro momento, otro contexto social y político. 37 años después, esta Constitución creó mucha institucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, Procuraduría de los Derechos Humanos. Y pues bueno, ¿usted cree que hay algo que revisar, que se pueda perfeccionar, que se pueda entrar a un debate de que hay cosas que, digamos, hace 37 años el mundo o el país estaba en otro contexto que ahora mereciesen revisarlo? Mire, la constitución de cualquier país es un producto humano. En consecuencia, es evolutivo. La interpretación que se daba a las situaciones que se daban en 1985, 86, 90 han variado mucho. La tecnología ha variado mucho. Nuestra realidad social es otra. Las libertades económicas son otras. Entonces, posiblemente, a mí siempre me ha dado temor el trastocar una constitución, porque creo que no es necesario cuando tiene los derechos fundamentales bien cimentados. La nuestra creo que las tiene. Y lo que sí se tiene que ir dando son nuevas interpretaciones. Hay métodos de interpretación que nos permiten, sin perder el espíritu que plasmó, dejó, nos heredó, los constituyentes podemos ir adecuando esa normativa constitucional a la realidad del momento. Si tenemos aquí plasmados los derechos fundamentales, como le digo al ser humano, que esos, por muchos que se vayan a dar, siempre van a estar vigentes los anteriores y los actuales. No van a variar en nada.
las libertades, el sistema republicano, la separación de poderes, también es una situación que obviamente pues, siempre va a existir en un sistema republicano a menos que lo cambiemos. Entonces yo creo que no es necesario reformarlos. Lo que sí hay, y es una tarea pendiente desde el 86, es que hay muchas leyes que se debieron desarrollar, o sea, que se tuvieron que emitir para poder desarrollar la Constitución, y es una tarea que aún el Congreso de la República tiene pendiente. Y también hay que deslegislar, porque también hay un montón de normas que ya no son positivas. Esa creo que sí es una tarea que podría tenerse en los próximos años, a largo plazo, porque eso no es fácil, pero sí no variar la estructura, la columna vertebral, porque realmente los 88 constituyentes que se reunieron, que dicho sea de paso, si ustedes se recuerdan o lo pueden analizar en la historia, estuvieron representadas todos los sectores del país, el sistema económico, los grupos económicos, los grupos sociales, los grupos religiosos, los insurgentes, los militares, o sea, todos los aspectos de la sociedad fueron muy bien representadas en esa constituyente. Entonces creo yo que si hay que revisar es la aplicación y la interpretación de las normas y no digamos de muchas leyes que deberían de ser modificadas. La tecnología actual ya no permite, por ejemplo, el desarrollo de un código civil como el que tenemos, que es enorme y que puede ser de una manera más vigente, o sea, más ágil, sin trastocar los derechos fundamentales que están en la Constitución Política de la República. Hemos tenido conatos de reforma y ha sido un desastre, porque se pide algo porque se tiene un sistema, por ejemplo, de comisiones de postulación, y eso fue uno de los motivos de la reforma del 93-94, y ya vieron ustedes el desastre que está. Hubo otras reformas de cambiar los plazos, otras reformas de lo que es el sistema financiero del país. Entonces, es muy difícil decir, hay que revisar. Yo creo que simplemente lo que es, y para eso está la Corte, que es el máximo intérprete de nuestra Constitución, es ir interpretándola conforme va la evolución, sin variar en absoluto los derechos fundamentales que tenemos, como el derecho a la salud y a la vida desde la concepción, y debemos de reconocer que lo que sí tenemos atraso es un subdesarrollo en las demás instituciones que formó la Constitución. Gobiernos que no se preocupan del sistema de salud, gobiernos que no se preocupan del sistema de educación, gobiernos que no se preocupan del derecho educacional de las mujeres. En fin, esas son las situaciones que yo creo que son más para sindicar a las autoridades del momento que a la propia Constitución. Como hemos dicho varios colegas, la Constitución es inocente. Son los hombres y son las prácticas, las malas prácticas, las que a veces nos hacen dudar si tenemos o no que reformar nuestra propia Constitución de la República. Magistrado Molina, bueno, me congratulo de algunas de las expresiones que le escuché en este momento. Efectivamente, los riesgos y los peligros que conllevaría abrir una situación de reforma, pues creo que sus resultados serían no de los mejores para el país. Hay un tema ahí que usted mencionó en esa visión hacia futuro de lo que quedaría pendiente. Yo he escuchado en algunos, incluso he leído, sobre la necesidad de una codificación de la jurisprudencia constitucional. O sea, las distintas, hasta la octava magistratura, han emitido tantas resoluciones, sentencias, de que se ha convertido realmente muy difícil en tratar de establecer realmente cuáles son esos criterios y esas interpretaciones vigentes en este momento. ¿Cree que ya está, y la tecnología pudiera ayudar en eso, magistrado? Porque caso contrario, pues como que uno siempre se va quedando, las personas se van quedando con la última resolución o con la más reciente sobre un tema en particular, olvidándose de cosas
que son, digamos, de raíz, que son estructurales y que muchas veces no se conocen o no se toman en cuenta. Le quiero comentar, Mariano, que realmente sí hay una muy buena compilación de la jurisprudencia en la Corte de Constitucionalidad. Posiblemente lo que no hemos tenido éxito es en ilustrar a los usuarios, o ha habido desinterés de los usuarios de investigar cómo utilizar este material, estos instrumentos. Usted se mete a la página y mete una palabra que identifique lo que usted esté buscando o una norma de cualquier ley y le va a desplegar las sentencias que relacionan. Y por supuesto que la jurisprudencia es después de 3 fallos contestes que se hayan dictado. Y cuando hay un giro jurisprudencial, pues también se identifica. Lo que yo sí creo, sinceramente, es que no hemos tenido tal vez la suficiente divulgación. Tenemos muy buena cooperación, incluso internacional, para esa, especialmente en materia de derechos humanos. Porque mire, los derechos comerciales, los derechos civiles, los derechos digamos, los particulares económicos, eso es muy fácil que lo puedan identificar todo el sistema económico del país. Aquí el problema más que todo son los derechos fundamentales y los derechos que no tienen nuestra gente en el campo y que tienen un absoluto olvido. Entonces, esa gente no va a tener tiempo para ir a estar buscando la jurisprudencia, ni hay abogados que los van a hacer. Lo que tiene que ser el Estado de Guatemala, el que, utilizando debidamente los impuestos que tiene el país, vaya y solucione esa desnutrición, ese abandono, esa falta de salud, salubridad, esa falta de educación. Creo que eso es más importante de que un grupo de abogados conozcan o no la jurisprudencia, que si la buscan la encuentran, ahí está. Y también se avisa con mucha claridad cuando hay un giro jurisprudencial, porque es lo que yo le digo, el derecho es evolutivo y tiene que ir cambiando. De hecho, esta octava magistratura ya ha tenido importantes giros en ciertas materias y siempre relacionados con materia de derechos humanos. Los derechos, digamos, de libertades económicas son muy difíciles que cambien. Ahora, magistrada Dina Ochoa, digamos, en promedio, ¿cuántos expedientes conoce la Corte de Constitucionalidad? Digamos, alguna cifra redonda que usted nos pudiese dar anualmente, semestralmente, en promedio, digamos, ¿cuál es el número de expedientes que conocen los magistrados? Tenemos un promedio de 7,000 expedientes anuales. Manifestarle que tenemos todos los días plenos y usualmente algunos días tenemos aproximadamente más de 125 expedientes para conocer y discutir. Tenemos una carga laboral muy, muy fuerte, y también las personas que nos acompañan, que son nuestros letrados y letradas, también tienen esa carga y esa presentación de los casos ante el Pleno de la Corte. Magistrado presidente, usted ha acumulado experiencia en el Tribunal Constitucional. Al recuerdo algunos de sus votos disidentes en algunos momentos de la séptima legislatura. En fin, yo creo que ya es una jurista que tiene todas las propiedades y calificaciones para expresarse más allá de ese quehacer diario o administrativo que cuando le corresponde a uno de los magistrados ser presidente, ya puede extrapolar algunas de esas experiencias a juicios más importantes. Y en ese orden de ideas y acercándonos pues a eventos históricos, lo comentábamos con Mario antes de entrar al programa, que bueno, ya nos estamos acercando otra vez a un nuevo evento electoral. ¿Cómo lo analiza? ¿Cómo lo ve usted desde la perspectiva constitucional precisamente todo esto? Sobre todo porque en las elecciones pasadas tuvieron que intervenir
la Corte de Constitucionalidad lo hizo en la anterior. En fin, cada vez que tenemos esto, como que los jueces constitucionales terminan interviniendo. Entonces, en esa perspectiva, ¿cómo lo ve usted en esta oportunidad? Usted lo decía muy bien, Mariano, y muchas gracias por sus palabras. Efectivamente, pues uno va adquiriendo experiencia, así como mi colega y compañero, el magistrado Molina, pues ha adquirido muchísima experiencia en la Corte de Constitucionalidad. Decirle que, pues, dentro de la ley de amparo, todo es objeto de conocimiento. No hay un límite para que la Corte no pueda conocer, y lo digo desde estas palabras, y no utilizo palabras jurídicas para que la ciudadanía nos pueda entender. Creo que siempre existirán esas controversias, siempre existirán los planteamientos que hacen hombres y mujeres en todos los temas. En este momento, pues en el tema electoral que se avisora, definitivamente vamos a tener esos planteamientos. Lo que sí le podemos decir a la ciudadanía y a ustedes es que van a tener la certeza de que vamos a resolver de conformidad con la ley, vamos a darle certeza jurídica tal cual lo manda la norma jerárquica que es nuestra Constitución. Vamos a inspirarnos en esos principios que establecen y que establece la Constitución, y vamos a utilizar todo ese catálogo de derechos y obligaciones que tenemos para fundamentar, inclusive para fundamentar con la convencionalidad y con ese bloque de convencionalidad y constitucionalidad sobre los casos puestos a nuestro conocimiento. Dentro del grupo de magistrados y magistradas hay diferentes personas, hombres y mujeres, con mucha experiencia en distintos ámbitos. Entonces, la ciudadanía debe estar tranquila de que no se va a resolver un amparo y se va a resolver como se resolvía antes, un amparo provisional en forma definitiva, lo cual fue cuestionado muchas veces ese tipo de circunstancias. Somos hombres y mujeres comprometidos con Dios, con el Estado de Derecho, con nuestra Constitución, con el pueblo de Guatemala, para poder traer esa paz que necesita nuestro país. Ténganlo por seguro que dentro de nuestros principios, porque lo hemos hablado, lo hemos discutido, no siempre vamos a tener las mismas formas o pensamientos jurídicos, quiero reflejar, por eso existen los votos razonados disidentes o concurrentes dentro del procedimiento de amparos o inconstitucionalidades que conozcamos. Pero sí puedo decir con certeza que vamos a resolver conforme a la ley y respetando nuestra Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. En ese mismo sentido, magistrado Molina Barreto, digamos, hay quienes dicen, al final el Tribunal Supremo Electoral no para decidiendo los temas electorales y la Corte Suprema de Justicia no es suprema porque de todas formas la Corte de Constitucionalidad para decidiendo o dando una resolución final a un caso en específico. Cuando la magistrada presidenta mencionaba estos 7,000 expedientes, de verdad que uno trata de imaginar una habitación con 7,000 expedientes y es un gran número de expedientes. Entonces la pregunta es esta, ¿considera usted que al final, 37 años atrás, los constituyentes no previeron que era, hablando así coloquialmente, ya demasiada la carga que le iba a caer a la Corte, que iba a tener que parar decidiendo al final
todo tipo de tema, electoral, justicia. ¿Cómo ve el asunto? Sí, lamentablemente ahí sí creo que todos los guatemaltecos, especialmente que nos dedicamos al derecho, lamentamos la famosa frase de que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Aunque le digo que los ex constituyentes, especialmente maestros en derecho, nos han explicado que la verdadera intención de ese término era que no hubiera, que eran en diferentes materias del propio derecho, sea civil, penal, laboral, y que no era como para abrirlo a todo, realmente todo ámbito, como ahora se ha hecho en la práctica. El amparo se hizo para proteger al ciudadano de los abusos de poder. Y ahora resulta que son las instituciones de poder los que interponen los amparos. O sea, sí se distorsionó. De los 7,000 que decía la magistrada presidente, que sí, en efecto, esas más o menos las estadísticas, dése cuenta usted que el 80%, y lo tenemos ahí bien marcado, son amparos totalmente improcedentes que nos hacen tramitarlos por esa famosa fase. Quiere decir que solo un 20% medio van a prosperar. Esto es lo que hace aburrido, lo que decía Mariano, de asfixiar la jurisdicción constitucional. Esas son cosas que sí podríamos revisar a través de una reforma a la ley de amparo o de la propia jurisprudencia, porque es imposible. A ese ritmo esto no vamos a poder resolver la verdadera esencia de la jurisdicción. Y lo que decía usted del tema electoral o el tema ordinario es precisamente porque las cortes todas, y le digo las 8 magistraturas, pues siempre tienen el gusanito de invadir las jurisdicciones ajenas. Eh, el sistema electoral debería ser resuelto exclusivamente por el Tribunal Supremo Electoral. Los amparos deben de caber solamente si hay un indebido proceso o hay necesidad de pedir una tutela judicial efectiva. ¿Qué quiere decir con esto? Que a usted lo quieran eliminar de una contienda electoral violando su presunción de inocencia, que por el simple hecho de usted tener una denuncia penal, lo quieran descalificar para que usted no pueda participar. O muchas otras cosas que se dan violando las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, en materia de derechos cívicos y políticos, y quieren descalificar, porque ahora no se ganan las contiendas en el ruedo electoral, en el ruedo democrático. Se ganan las contiendas descalificando o sacando del ring al contrincante. Entonces, precisamente cuando se da toda esa conflictividad, es cuando vienen las partes a interponer un amparo que primero pasan a la Corte Suprema de Justicia y finalmente terminan en la Corte de Constitucionalidad. Pero si tuviéramos nosotros el carácter de respetar los derechos cívicos, políticos, el sistema democrático, no habría necesidad de que todas las cosas lleguen a la Corte de Constitucionalidad. No es para eso que se hizo la Corte de Constitucionalidad. Es para resguardar el orden constitucional, no para estar protegiendo al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la Nación, a la SAT. Entonces se ha hecho un relajo total, de manera que el amparo nos tiene agobiados totalmente, más en esas materias cuando viene un evento electoral, que simplemente debería de ser el tribunal quien resuelva y ahí se queda. Pero con aquel ánimo de descalificar al contrincante, entonces vienen y se van al amparo y por supuesto viene la manipulación de la justicia constitucional para lograr lo que no se puede lograr en las urnas. Magistrado, bueno, yo creo que esta última respuesta suya creo que dio en el clavo precisamente de lo que por lo menos yo aspiro, de que a 37 años de la vigencia de la actual Constitución se estuviera discutiendo, porque efectivamente ahí es aquella expresión que usted me recogió sobre las asfixia, es eso precisamente. Ya ustedes, jueces constitucionales, pues solo ven todo lo que usted ya describió. A propósito, no creo que en la actual legislatura sería conveniente la reforma a la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Tal vez el reto a ambos
y lo digo con todo respeto, no es una forma de confrontarlos, si pudiera ser en esta octava magistratura, magistrada presidente Ochoa, tratar de encontrar a través de su jurisprudencia, de su jurisdicción, cómo se arregla esa parte para que efectivamente su ocupación, su atención, su tiempo esté específicamente dedicado a que los guatemaltecos observemos nuestra orden constitucional y ustedes interpreten en su defensa. ¿Cómo lo ven? Sí, Mariano, creo que la figura de la presidencia es una figura administrativa de dirección, pero los que decidimos somos los 5 magistrados o los 7 magistrados que integremos los distintos casos. Decirle que definitivamente hemos buscado precisamente algunos objetivos para ir minimizando los amparos que muchas veces antes, voy a poner un ejemplo, los amparos por la obstaculización en las vías en donde hay inconvenientes al sistema del resguardo de las personas cuando se hacen manifestaciones. De esto, pues antes, como ustedes saben, tenemos que trabajar 24 horas y se tenía que llamar. Ahora estructuramos una nueva resolución en donde hacemos ver fundamentalmente una resolución en donde le ordenamos a todos, a todo el Estado, que tienen que darle cumplimiento a sus obligaciones de derechos humanos y resguardar la vida de las personas. Entonces, estamos encontrando algunos mecanismos y formas distintas de minimizar la carga de trabajo. Verdaderamente tenemos una carga de trabajo sustancial, pero tal como lo decía el magistrado Molina, estamos también tratando de analizar esa jurisprudencia y hacemos visible cuando damos esos cambios jurisprudenciales para que la ciudadanía en general tenga conocimiento de ella. Creo que si ustedes se dan cuenta y hacemos un análisis comparativo internacionalmente, muchos países no hacen cambios de su constitución, muchos países sostienen esa constitución precisamente por esos principios que deben de prevalecer, que son esos principios de derechos humanos en donde se resguarda la vida y el bien común como un deber de garantía para los habitantes de cada ciudad. También decirles que hemos logrado consensos en algunos temas, como los temas laborales, como los temas de medicina, como los temas de salud, etcétera, en donde para nosotros pues hemos creado esa jurisprudencia con algunas modificaciones, dando pues las pautas de cambio que se deben de tener y que la ciudadanía en general pueda hacerlas. Creo que estamos en nuestro segundo año y pues también tenemos nuevas formas de pensamiento. ¿Quién iba a decir que ahora hacemos firmas electrónicas y tenemos expedientes? Sí, efectivamente tenemos 7,000 expedientes, pero lo estamos haciendo de una forma totalmente distinta, el cero papel. Estamos tratando de integrar precisamente el expediente de forma electrónica que hace un tanto más fácil el trabajo desde la Corte. O sea que sí hemos realizado los cambios para la ciudadanía. Hay un casillero electrónico, hay notificaciones electrónicas. Si ustedes se dan cuenta, las vistas públicas las llevamos
a través de cualquier medio Meet o Zoom, en donde pues tenemos el acercamiento y la efectividad de el Tribunal Constitucional dándole respuesta a la ciudadanía en general sobre los casos a nuestro conocimiento. Entonces, creo que a pesar de todos los obstáculos que se pudieran tener, hemos tenido esos cambios. Yo analizaba el planteamiento que hacía hace un momento alguno de ustedes dos en relación a las reformas de la Constitución. Si nos damos cuenta, en algunos estados, en Estados Unidos, ha prevalecido, no ha habido una reforma constitucional desde hace mucho tiempo, y hay otros países de igual manera que no han hecho cambios en su constitución. Creo que es importante el resguardo a esos derechos humanos que la Corte Interamericana, a través de su jurisprudencia, pues también nos ha permitido ir fundamentando nuestras sentencias de una forma totalmente distinta. También contarles que estamos trabajando precisamente para que la Corte y nuestros letrados y el personal en general, así como los abogados y abogadas, puedan tener un acercamiento con ese marco convencional y con esa jurisprudencia internacional. Hemos hecho pues diplomados precisamente para educar y generar esos cambios jurisprudenciales dentro del marco de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, pues muchas gracias tanto a la magistrada Dina Ochoa y al magistrado Roberto Molina Barreta por haber estado esta noche con nosotros. Tengan un excelente descanso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Mariano, a 37 años, creo que el reto es que todos leamos la Constitución. Es muy fácil, está en PDF, comprarla en físico, pero qué importante sería conocerla todos, ¿no? Sin lugar a discusión, bueno, así será. Feliz noche, nosotros nos vamos. Hasta la próxima.